Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Nuestro personaje es un joven senador cordobés de 38 años. Pertenece al Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es máster en Alta Dirección Pública. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Daniel Alberto Cabrales. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y encantado de estar aquí en el programa. ¿Cómo comienza la historia política? ¿Dónde surge el político, el líder del Centro Democrático en Córdoba, Daniel Alberto Cabrales? Se remonta al año 2001, cuando pensábamos que muchos colombianos, más los jóvenes de esa época, o más jóvenes de esa época, que Colombia iba camino a ser un estado fallido. Surge el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, en ese momento en el país. Ingreso a las juventudes de la campaña de Álvaro Uribe Vélez en el departamento de Córdoba. Entro a la campaña en el año 2002, se elige presidente al expresidente Álvaro Uribe y de ahí continúa mi vinculación en la política. Vengo de extracción conservadora, vengo trabajando al lado del expresidente Uribe en el año 2002, después en el 2003, como coordinador de jóvenes por el referendo que presentó el gobierno del presidente Uribe en el año 2003. Y que permitió la reelección del 2006. Y que no, en ese referendo no se da, se pregunta por la reelección. La reelección fue después un acto legislativo en el Congreso. Posteriormente viene la campaña presidencial de reelección y yo asumo la coordinación de juventudes en el departamento de Córdoba de la reelección del expresidente Uribe. Desde ahí, en el transcurso del año 2003 al 2006, el presidente Uribe llega como en un movimiento de firmas, apoyado posteriormente por varios partidos políticos desde el Congreso de la República. Yo ingreso a las juventudes del Partido Conservador, en ese momento se llaman Nuevas Generaciones, y casi que inmediatamente salgo nuevamente a la campaña de reelección por Primero Colombia, del expresidente Uribe, y ahí posteriormente fui nombrado cónsul en el año 2007 en Varsovia, Polonia. Regreso al país, me dio la oportunidad estar en Varsovia en una excelente, gestión, una experiencia muy buena para los jóvenes. Yo en ese momento que incursionaba, en lo público, dejando pues algunas actividades privadas muy provinciales o provincianas como somos nosotros a un lado, y nos dedicamos al cargo diplomático, y eso me dio la oportunidad de hacer estudios en el exterior, donde estudié paralelamente en un máster ejecutivo que se hizo en la ciudad de Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia de cónsul en Varsovia? ¿Cómo vivió esa cultura, un país que estuvo allí detrás de la cortina de hierro y luego hay una transformación? ¿Cómo la sintió, cómo vivió la evolución de la sociedad polonesa? Polonia es un país muy católico. Venía de una época comunista muy dura. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó, casi que en manos de la Unión Soviética, por así decirlo, o dependía mucho de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín y cae en ese momento ese bloque comunista de la cortina de hierro, Polonia era 4 veces más pobre que Colombia. Había más pobreza, más hambre, más miseria en ese momento que 4 veces que en Colombia. Hoy en día Polonia es un país casi 5 o 6 veces más rico que Colombia.
Creo que los polacos se han levantado y han surgido o resurgido después de tanto sufrimiento de una manera fenomenal. Polonia fue el único país que creció de Europa, de la Unión Europea, el único país que creció positivo en el año 2008, en la crisis mundial de 2008. Y Polonia ha manejado, digamos, su parte de la economía en excelentes condiciones. Tiene una democracia estable, es un país que ya lo respetan dentro de la Unión Europea. Y la experiencia para mí como persona fue algo que es difícil describirlo en tan pocos minutos, pero se vivió una experiencia inolvidable. ¿Aprovechó usted también esta época para terminar algunos estudios, una especialización, entiendo, en España? Sí, cuando estuve en mi servicio diplomático para el país, tuve la oportunidad de adelantar un máster en la institución universitaria Ortega y Gasset, en la ciudad de Madrid, que queda vecina de edificio con la Embajada de Colombia en Madrid. Entonces viajaba una vez al mes, adelantaba mis estudios en la ciudad de Madrid, con bastante intensidad horaria en esos días, y me dio la oportunidad de terminar una maestría en alta dirección pública. Parece ser el Ejecutivo su verdadera vocación. Aspiró a la alcaldía de Montería. Llegué de Madrid, de Varsovia, desafortunadamente para mi experiencia, pero bueno, sirve para experiencia, llegué en el año 2010 a entrar a la campaña del señor Juan Manuel Santos. Ya ustedes saben todo lo que ha sucedido y lo que sucedió después de ese momento. En el año 2011 aspiré a la alcaldía de Montería por el partido de la U, apoyado cuando la U era todavía o aún del expresidente de la U, uribista, y aspiré a la alcaldía de Montería, no sin antes recorrer un camino que muy pocos hacen. Yo recogí en dos meses 96.000 firmas para aspirar por firmas. Después llegó el aval del partido de la U cuando ya yo marcaba las encuestas. Y fue una experiencia que, digamos, poco a poco va uno como alimentando su carrera política. Sacamos casi 60.000 votos, no nos alcanzó para obtener el primer cargo municipal, pero hoy estoy aquí como senador del Centro Democrático con ese orgullo inmenso que me hace sentir ser miembro de este partido, que como usted dijo, lo guía y lo lidera el expresidente Álvaro Uribe. Su mentor político indudablemente es el expresidente Uribe. Entiendo que uno de los libros que escribió el hoy senador y expresidente de la República es fuente de inspiración permanente para usted. No hay causa perdida. Yo creo que esa frase lo invita a uno a batallar diariamente. Y eso es lo que nosotros conocemos en Álvaro Uribe. Un batallador de la vida, un trabajador nato por el amor que le siente a este país. Una persona que ya después de haberlo ganado todo, concejal de Medellín, alcalde, gobernador, senador, presidente, reelecto, dejó presidente, lo traicionaron y ahora volvió al Senado de la República por el inmenso amor y cariño y patriotismo que le tiene él a nuestra querida Colombia. Y aquí sigue él batallando y por supuesto es nuestro gran ejemplo, mi gran ejemplo para seguir adelante. Y ese libro, No hay causa perdida, cuando uno lo lee en cualquier espacio que abra uno, en un momento encuentra, digamos, una faceta de la vida del expresidente Uribe que lo invita a uno a seguir luchando por esta patria y por la libertad de esta patria. Aquí en Congreso de Sociedad, Daniel Alberto Cabrales, senador monteriano cordobés del Centro Democrático. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos.
en cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Daniel Alberto Cabrales, del Centro Democrático. Él es monteriano de 38 años. Senador Cabrales, la agenda legislativa prácticamente la ha consumido el proceso de paz y las fuerzas de la unidad nacional. ¿Cuáles son los propósitos que ha tenido el Centro Democrático en este periodo legislativo? Bueno, nosotros hemos presentado un sinnúmero de proyectos de ley. Creo que ya estamos llegando a casi 20 proyectos de ley, si no son más en este momento. En estos días inclusive radicamos otros más, pero lastimosamente a veces no son acogidos por el resto de congresistas o de partidos políticos. Al rato presentan algunos proyectos similares, simplemente con nombres diferentes. Entendemos la mecánica de la política orientada desde Palacio de Nariño, donde al Centro Democrático de pronto muy poco quieren que tenga ese protagonismo que sí lo hemos tenido en el Congreso, pero que estando en la oposición, como la estamos haciendo nosotros, como una oposición seria pero democrática, una oposición que es desde la democracia, son muy pocas las oportunidades de aprobar, de hacer aprobar un buen proyecto de ley en el Congreso de la República. Pero seguimos en la batalla diaria. Colombia necesita avanzar en una reforma electoral urgente. El costo de las campañas políticas está acabando con la democracia en Colombia. No es posible que campañas políticas estén superando números de 5.000, 10.000 millones de pesos. Se hablan de unas campañas locales que superan 30.000, 40.000 millones de pesos, y eso es un daño para la democracia enorme. Esperemos que Colombia entienda rápidamente el daño de unas campañas costosas, porque de algún lado el día de mañana debe salir la recuperación de esos dineros, y eso es lo que alimenta en gran parte la corrupción en la cual es el cáncer que está acabando con la sociedad colombiana. ¿Decepcionado con el gobierno de Santos? Más que decepcionado, es triste. Nosotros elegimos a Juan Manuel Santos en el 2010 con una esperanza que, si bien la seguridad democrática fue la que eligió, esa fue la plataforma que no solo hizo reelegir a Álvaro Uribe, la política de seguridad democrática, que eso tenía 3 componentes, que era seguridad, inversión y cohesión social, sino que con eso se eligió a Juan Manuel Santos en el año 2010, y solamente tenía 3 días
de haber estado posesionado como presidente de la República, y ya empezó a dar un giro casi que de 360 grados, cuando recibió al señor Hugo Chávez en Santa Marta con la alfombras rojas, y nuestro ex embajador en la OEA, el doctor Luis Alfonso Hoyos, no hacía un mes había dado un debate en la OEA donde se demostraba la inteligencia del gobierno colombiano en cooperación con otros países donde quedaban campamentos de la FARC ubicados en Venezuela. Las relaciones en ese momento había que componerlas, pero no perder la dignidad de este país. Y ahí empezó, digamos, ese gobierno de Juan Manuel Santos a dar unos bandazos tristes para el país, que hoy lo tienen hoy como tal, después de una campaña dudosa en el año 2014, donde muchos aseguran que pasaron 10.000 cosas, sobre todo en la costa Caribe y en muchas partes del país, donde hay votos que no fueron votos y que dejan unas dudas o un manto de duda muy grande de lo que pudo haber pasado con el software de la registraduría, más lo que ustedes todos conocen, la compra de votos inmensa por todo el país, que el Centro Democrático denunció enormemente. ¿Qué pasó en ese momento? El país se desorienta, el país cambia su agenda, un país que iba recuperando la seguridad, que iba creciendo económicamente, hoy es un país estancado, ha perdido indicadores o calificación en algunos puntos económicos. Hemos perdido, pasamos de 40.000 hectáreas de coca en el año 2010 a 159.000 hectáreas de coca, según lo acaba de denunciar el gobierno de los Estados Unidos. También la Oficina de Derechos Humanos de la Casa Blanca acaba de decir que la FARC pasaron en el año 2015 a triplicar sus acciones criminales. No solo sus acciones criminales tienen que ver con algunos carros bomba, pero sí tiene que ver con siembra de coca, algunos secuestros que no se conocen en la opinión pública. En fin, son muchas cosas de las que han pasado durante este proceso de paz que nos llevan a nosotros una duda. Si la seguridad democrática iba por muy buen camino y con eso se eligió Juan Manuel Santos, ¿por qué cambiar eso para el país si estaba funcionando bien? Hoy tenemos a Juan Manuel Santos con el 13% de favorabilidad en todas las encuestas. Entonces uno dice, algo está fallando y el gobierno debe entenderlo. No podemos seguir empecinados en un proceso de paz que vira hacia una impunidad a un grupo terrorista, cuando Colombia lo que quiere es justicia para que no haya repetición de nuevas violencias en Colombia. Un juicio crítico sobre el proceso de paz, sobre el actual estado de cosas que mantiene al presidente Santos en un muy bajo nivel de popularidad, del senador Orlando Cabrales. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos
los requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad para un segmento final en esta entrevista con el senador Daniel Alberto Cabrales. Senador, se remontan a más de 100 años los antecedentes de un político de su familia. Casi 100 años. En el año 1920, mi último, o digamos, línea directa con mi sangre, mi bisabuelo, el general Prisciliano Cabrales, fue representante a la Cámara. Nosotros, de ahí en adelante no hubo una representación, digamos, directa, en línea directa de sangre. Sí, varios familiares han hecho política, pero en línea directa esa fue mi última, o nuestra última como familia, representación política. Y me picó a mí este bicho casi 100 años después, pero digamos que cuando a uno le gusta, le sabe. Entonces, aquí estamos dando esta batalla por el país desde la oposición, acompañando las políticas del presidente Uribe, las políticas del Centro Democrático y las políticas de casi más de la mitad de los colombianos. No se les puede olvidar a los colombianos que Oscar Iván Zuluaga sacó casi 7 millones de votos. Fue una campaña presidencial, unas elecciones bastante reñidas en el año 2014 contra un gobierno que tenía todo el bloque parlamentario del Congreso y que solo el Centro Democrático que se creó en ese momento, bajo el liderazgo del presidente Uribe, logramos casi ganar la presidencia con Oscar Iván Zuluaga. Seguimos en esta tarea, seguimos en esta lucha y vamos a seguir dando la batalla desde la calle. El Centro Democrático ha sido muy beligerante en el control político al gobierno de Santos. Usted particularmente tiene una bandera, Electricaribe, esa empresa que tanto daño, según los medios de opinión, le ha hecho a los 7 departamentos de la costa atlántica. ¿En qué se fundamentan esas críticas y cuál es la aspiración? ¿Debe desaparecer Electricaribe? Somos casi 10 millones de habitantes en la costa caribe, la costa atlántica. Somos 10 millones de habitantes que llevamos históricamente sufriendo un mal servicio de energía eléctrica. Pareciera que estuviéramos condenados a estar pagando algún pecado y tener un mal servicio de energía eléctrica. A eso se debe en parte el atraso que tiene esta zona del país. Hemos salido adelante, por supuesto, en muchas ciudades, en los cascos urbanos, pero no hay competitividad en la región. El departamento de Córdoba, por ejemplo, no llegan inversiones, como llegan a otras partes del país. Córdoba sembraba alrededor de 25.000 hectáreas de algodón. Desde el año 2010 hacia acá, ya hoy Córdoba solo siembra 8.000 hectáreas de algodón. No hemos podido montar unas fábricas de textiles, por ejemplo, por los altos costos de energía eléctrica, el mal servicio de Electricaribe. Nosotros hemos dicho que, y parece que hay un consenso, en expulsar, en sacar, en que Electricaribe venda porque es una empresa privada que fue vendida, todas las electrificadoras fueron vendidas por allá en el año 97, en el gobierno de Ernesto Samper, a lo que es hoy Electricaribe. Hoy, en ese momento la vendieron a unos venezolanos, hoy en día la tienen unos españoles. Pero Electricaribe casi que hay un consenso entre sociedad, políticos y gobernantes locales, gobernadores y alcaldes, en que Electricaribe salga de operar, que le quedó grande, digamos, la operación de operar la energía eléctrica en esta zona del país, pero lo que no podemos permitir, Néstor, es volver al pasado. Volver al pasado en que el gobierno intervenga Electricaribe para que ésta sea manejada por algunos políticos de la zona. Eso sería inaceptable. Eso sería volver al pasado
cuando fue vendida esas electrificadoras, fueron vendidas a estas empresas que en algo aliviaron en su momento el problema, porque salió el cáncer de la corrupción de estas empresas. Si volvemos al pasado, esto va a ser una piñata feriada por políticos de la región. El pasado 2 de abril, muchos colombianos de la costa caribe salimos a la calle, y salimos a la calle por varias razones, pero una de las principales razones fue no más Electricaribe, y ahí se reflejó en muchas partes de ciudades de la costa atlántica. ¿Cuál es el mensaje general que se puede percibir después de esa manifestación exitosa, según se ha reconocido, y liderada por el expresidente Álvaro Uribe del 2 de abril? Nosotros la apoyamos. Era una marcha ciudadana. Nosotros la apoyamos como partido, la apoyamos como ciudadanos de ese rechazo que está viviendo Colombia a la política o a las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. No solamente era el tema de Electricaribe, por ejemplo, eran muchos temas, el proceso de paz, la venta de Isagen, lo que pasa con Reficar, el manejo económico, la inflación, el alto costo del dólar, digamos, los perseguidos políticos, el tema de la justicia, o sea, muchas cosas de las que hoy suceden en Colombia. Yo le voy a mandar una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos en el transcurso de esta semana o la próxima, donde le plasmo muchas razones como preguntas. Ojalá Juan Manuel Santos me conteste siquiera una sola. Van a ser casi 100 preguntas de todo lo que está sucediendo y de lo que va mal en el país, que a eso se refleja el 13% de su imagen. Y por eso Colombia marchó, por eso Colombia salió. En Montería sucedió algo atípico a lo que sucedió en otras partes del país. Nosotros no salimos el 2 de abril, sino el 3 de abril, porque allá hubo un paro armado y Juan Manuel Santos fue a hacer un consejo de seguridad el día anterior, el 1 de abril, y lo único que salió, la única conclusión que salió de ese consejo de seguridad fue decir que el gobierno no prestaba la seguridad para la manifestación ciudadana. Tocó hacerlo el día domingo y fue exitosa. Salieron casi 8.000 cordobeses, pobladores cordobeses que son entre nacidos en el departamento de Córdoba y personas que hayan nacido en otros departamentos que estaban ahí. Y manifestamos nuestro inconformismo con el gobierno. Somos una oposición democrática, no de armas. Somos una oposición que estamos haciendo democracia en el Congreso de la República y en las regiones del país. Una visión descarnada sobre la realidad social y política del país con el senador Daniel Cabrales. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A usted, Néstor, muchas gracias. A todos los televidentes del canal del Congreso, muchísimas gracias y aquí estaré cuando ustedes me inviten. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.